Hola, buenas, soy Bárbara, os hablo desde Nonin Kitchen y una semana más os voy a contar la situación en el norte de Bosnia. En general, las cosas siguen muy similares a las últimas semanas. Sigue habiendo más de 2.000 personas viviendo en bosques, en edificios abandonados, en fábricas o en Lipa, que es un lugar donde hubo el incendio en un campo. Dejaron a las personas a la fuerza que se quedasen allí, o sea, las encerraron las autoridades para que no se fueran a la ciudad y el ejército construyó unas tiendas de campaña y ahí están viviendo unas 700 personas. Y el resto están en Bihać o en Kladusha. Esta semana os voy a contar el caso de varias familias que están viviendo cerca de Velika Kladusha y cómo las fronteras destrozan y separan a familias. Es algo muy curioso porque, bueno, no sé si todos sabréis lo de cuando Donald Trump separaba a propósito las familias en la frontera entre México y Estados Unidos, como una forma de desincentivar que la gente intentase llegar. Y ahora ha sido noticia que el nuevo presidente Joe Biden que está haciendo esfuerzos por juntarlas. En Europa esto de que las familias estén separadas es algo que sucede desde hace mucho tiempo. Al menos nosotros en Nonin Kitchen, que estamos presentes en terreno desde 2017, lo hemos visto en muchas ocasiones. Hemos conocido a muchas niñas y niños separados de sus padres o madres. Puede ser por diferentes motivos. Puede ser que una familia esté por Croacia o por Eslovenia, camino de Italia, para intentar pedir asilo allí y que la policía pille a un grupo de personas y no esté la familia pegada. O sea, por ejemplo, que un padre vaya con la hija por un lado y más atrás vaya la madre con otros hijos y la policía solo pilla a un grupo de gente, los deporte y los otros puedan conseguir llegar hasta Italia y pedir asilo, por ejemplo. Y eso, la única forma de reunirse después es cruzando la frontera de forma ilegal, consiguiendo llegar hasta el país donde esté tu familiar, lo que es muy difícil porque la mayoría de las veces si la policía te pilla, que pasa a menudo, los devuelve de forma ilegal a Bosnia o a Serbia, que eso también pasa en la frontera con Serbia. Y entonces es muy difícil reunirse. De hecho, he conocido a gente que ha estado hasta 2 años niñas separadas de sus madres por este motivo. Justo esta semana, hace unos días, nos contactaron unas personas que viven cerca de Kladusha, que son diversas familias que están allí viviendo en una aldea, que habían ido a intentar pedir asilo en Croacia, no querían ir más allá. Son de Afganistán, están agotadas del viaje, llevan muchísimo tiempo, han estado viviendo en Moria. En Grecia les denegaron el asilo y como volver a Afganistán no es seguro, pues han decidido hacer la ruta balcánica y se conforman con quedarse en Croacia porque están agotados de tanto viaje. Nos contactaron porque a un padre de una familia le habían dado golpes en la cabeza y apareció una foto con sangre cayéndole por la cara. Bueno, les preguntamos si podíamos ir a visitarles, los compañeros en Kladusha les preguntaron si podían ir a visitarles, si podían llevarles algo que necesitasen, dijeron que sí, que lo recibían en las casitas abandonadas donde viven. Ahí estuvo el equipo, estuvieron hablando. Bueno, el chico lo curó la organización y contaron cómo estando por lo que llaman el game, el juego, por Croacia, la policía permitió a algunas personas de los grupos, era un grupo grande y diversas familias, ¿no? Permitió a algunas personas acceder a la petición de asilo y a otras personas decidió no aceptar esa petición, las autoridades, según lo que nos contaron ellos, y los devolvieron a Bosnia. Eso se traduce a que se han separado familias otra vez más y que para volver a juntarse solo va a quedarles probar su suerte, cruzar de forma ilegal, conseguir que algún policía que quiera cumplir la ley porque es ilegal devolver a las personas y denegarles el derecho a tramitar su petición de asilo. Entonces lo que les queda es eso, llegar a Croacia y conseguir que la suerte les lleve con un policía que sí esté dispuesto a cumplir con la legalidad. No hay otra forma de conseguir que se vuelvan a reunir porque supuestamente hay organizaciones internacionales grandes que tendrían que hacer esa labor, pero hasta donde sabemos nunca hemos conocido ningún caso que reunifiquen a familias desde Bosnia
hacia la Unión Europea. No hemos conocido casos. Si hay alguno, pues sería genial, pero por ahora no hemos conocido a nadie. Y nada, así las cosas en nuestras fronteras. Un abrazo. Buenos días, soy Serena, voluntaria de comunicación en SHIT, aquí en Serbia. Y ahora les voy a contar lo que ha pasado durante esa semana. El tiempo se está poniendo mal otra vez aquí en Serbia y está empezando a hacer mucho frío y a nevar. Los chicos que viven en la jungle se están poniendo enfermos otra vez, no tienen acceso a curas médicas, algunos siguen con sarna, sin contar los que fueron al game y volvieron sin ropa porque la policía fronteriza le quitó todo lo que tenían, todo. Nuestro almacén está bastante vacío y seguimos en espera de nuevas donaciones. Se necesitan muchos zapatos y saco de dormir sobre todo. Le voy a contar una buena noticia. Uno de los chicos que se fue al game, después de haber sido detenido durante 15 días en Croacia, sin derecho a poder comunicarse con su familia y con sus amigos, y enviado de vuelta aquí en Serbia, decidió irse al game otra vez la misma noche y por fin tuvo éxito consiguiendo llegar a Italia, reuniéndose con su hermano. Allí empezó su proceso de asilo y le deseamos mucha suerte y que todo le salga bien. De hecho, fue un evento muy bonito y lo celebramos con sus compañeros, comiendo todos juntos. Supimos también de otros que tuvieron éxito y ahora están en Alemania, en Francia y en Austria. Contándole las malas noticias, pues tuvimos otro caso de un chico que se fue al game y fue golpeado por la policía croata y quebrándole 2 dedos. Otra mala fue que recibimos un mensaje de un chico que se encuentra en Turquía que nos pidió ayuda para buscar a su amigo que resulta desaparecido aquí en Serbia. El chico estaba intentando cruzar la frontera serbio-húngara y lo único que sabemos es que parece que el chico ha sido disparado. Estamos investigando sobre el caso y nos activamos para saber, para ponernos en contacto también con otras organizaciones aquí, para saber lo que ha pasado y para buscar al chico desaparecido. Y bueno, todo esto es horrible y está pasando enfrente de nuestros ojos en las puertas europeas. Hay que seguir luchando, denunciando y hablar. Vale, muchas gracias por escucharnos y desde SHIT a la próxima semana. Aquí en Patras, las autoridades nacionales han anunciado un bloqueo más estricto debido a un gran aumento en el número de casos activos de COVID-19. En este contexto, nuestra alerta es máxima e implementamos nuestro protocolo de seguridad para asegurar a todas la posibilidad de protegerse y proteger a los demás. Todos los días, de hecho, distribuimos desinfectantes, mascarillas y guantes a todos los que necesitan, tratando de poder ayudar a los recién llegados que conocemos cada día. De hecho, este es un periodo particular para quien decide jugar al juego aquí en Patras. Como dijimos la semana pasada, existe una frustración generalizada debido a la creciente violencia utilizada por la policía y los guardias de seguridad en el nuevo puerto. Esto está provocando un movimiento generalizado de personas que deciden abandonar las fábricas, recién llegados que en cualquier caso quieren probar el juego, y nuevas personas en movimiento que se han instalado en otros puntos de la ciudad a los que estamos intentando llevar algún tipo de ayuda básica. Es por esto, ahora más que nunca, que es necesario acudir todos los días a estas fábricas dando todo el apoyo que podamos, tanto trayendo comida y ropa y asistencia sanitaria, viendo la gran cantidad de heridos y enfermos que nos encontramos día a día. En relación con esto, estamos felices de no estar solos en la misión y queremos agradecer especialmente tanto a nuestro nuevo dentista que está haciendo un gran trabajo ayudando a tanta gente, como a nuestros amigos de Medical Volunteers International en Atenas,
que ayudaron enviando una buena cantidad de benzilbenzoat para hacer frente a los nuevos casos de sarna, que ahora gracias a esto estamos pudiendo curar. A pesar de esta delicada situación, durante la semana también hemos recibido buenas noticias, la más importante de las cuales es sin duda la nueva decisión del gobierno griego de ampliar la fecha de caducidad de cualquier documento de los solicitantes de asilo, independientemente de que ya esté caducado o no, hasta el 31 de marzo. Esta es una gran noticia para toda la gente que, como dijimos la semana pasada, estaba asustada por el riesgo de tener un documento caducado, mitigando la tensión generalizada dentro de las fábricas. Y, aunque ya se mencionó alto nivel de represión, queremos concluir este reportaje semanal diciendo que la esperanza de un futuro mejor sigue viva entre estas personas, que prueban el juego a diario. Y es que esta semana 5 personas lograron ganar el juego y ahora continúan su viaje. Hola a todas y todos, soy Uriol de Solidario Wheels y Non-Em Kitchen desde Melilla. Debido al aumento de violencia y abusos policiales que hemos visto esta semana, hemos decidido dedicarle unos minutos hoy en forma de denuncia. En un periodo de 9 días, 3 personas con las que trabajamos han sufrido agresiones por parte de 3 fuerzas de seguridad distintas en Melilla, como son Guardia Civil y las empresas de seguridad Eulen y Prosegur. Las 3 personas presentaban contusiones, con lo que se podía observar claramente que habían sido golpeados durante periodos largos de tiempo por la cantidad de moratones y signos de violencia que eran visibles en sus cuerpos. Además, se podía apreciar claramente el uso excesivo de porras contra estas personas. En estos casos, por nuestra parte, lo que hacemos es acompañamiento al hospital para así poder tener un parte de lesiones que luego, si la persona quiere denunciar, pueda estar respaldada por un informe de urgencias. Los trámites para interponer una denuncia tampoco son fáciles, ya que si por ejemplo vas a Policía Nacional a denunciar una agresión donde el acusado es un agente de policía o guardia civil, fácilmente te puedan decir que eso no se puede hacer ahí o que a lo mejor vuelva en otro momento. En resumen, cualquier excusa es buena para poder dificultar la denuncia. Una vez hemos conseguido presentar la denuncia, muchas de estas personas que están en situación de calle, lo que supone un gran impedimento para ellas al no poder recibir notificaciones de vistas al juicio ni tomar declaraciones, por lo que reduce un poco el margen de conseguir cualquier tipo de sentencia favorable. Aquí entra un poco en juego nuestra labor de actuar de intermediarios, comunicándoles a estas personas denunciantes los trámites y poniéndonos a menudo como personas de contacto frente a los tribunales o la propia policía, para después buscar a la persona y que sepa que tenga cita. Al final lo que vemos es que los obstáculos que les ponen, lo que buscan es que todo quede en una simple denuncia, y eso causa evidentemente una serie de consecuencias. Por un lado, la sensación de impunidad que tienen estas personas de la autoridad, ya sea pública o privada, que abusan de su fuerza, al ver que después de agredir a este colectivo nunca hay represalias ni consecuencias negativas para ellos. Por otro lado, las graves secuelas psicológicas que dejan en todas estas personas que han sido agredidas y han querido denunciar para buscar reparación y justicia, y aún así han visto que sus vidas y su integridad son irrelevantes para la mayor parte de la ciudadanía melillense. Muchas gracias y hasta la semana que viene.